Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Este miércoles 20 de enero, Joe Biden será investido presidente de Estados Unidos en una capital estadounidense convertida en un campo atrincherado tras el violento asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. 20.000 hombres con una sola misión: blindar la investidura del demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos. 3 personas han sido detenidas durante el fin de semana en el marco del que es el mayor despliegue militar que se recuerda en Washington. Una de ellas tenía una acreditación falsa para la ceremonia, una pistola y más de 500 balas. El temor a que un fanático seguidor de Donald Trump intente asesinar a su sucesor es tan real que se ha llegado a investigar a todos los soldados desplegados en la capital. En la memoria colectiva, el ominoso asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Nosotros, Estados Unidos, no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Es la mayor amenaza a la seguridad interna que hemos tenido desde la Guerra Civil. Pero la amenaza de actos violentos o ataques terroristas no solo concierne a Washington. En Michigan, simpatizantes armados del presidente saliente se han manifestado frente al Capitolio del estado en Lansing. Lo mismo ocurrió en Ohio. Por el momento, la sangre no ha llegado al río. Incluso hay manifestantes que condenan lo que pasó en el Capitolio. No estoy de acuerdo con lo que hicieron allí, pero estoy absolutamente a favor de que el gobierno sepa para quién trabaja. Había cierto alivio en Estados Unidos al concluir el fin de semana sin mayores incidentes, aunque la tensión aumenta a medida que se acerca la investidura el miércoles. Y para abordar este tema le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, es un gusto iniciar la semana contigo y con la información que nos traes al respecto de lo que sucede en los Estados Unidos. Pues antes que nada, Cecilia, un saludo a la audiencia de Señal Global, al equipo que hace posible este informativo. Mira, es un caso totalmente inusitado y por supuesto estamos hablando de que las 20,000 tropas de las que habla la nota ya han sido superadas de una manera sobrada. Aproximadamente otras 10,000 tropas fueron pedidas y esas 10,000 tropas a su vez están siendo vigiladas por el FBI, que está checando los antecedentes de cada uno y todos los soldados que se encuentran presentes. Y bueno, ha habido manifestaciones de parte de la oficina del presidente electo Joe Biden en la que se pide que el primer corro, esto es el primer cerco militar que rodea el Capitolio, los soldados se encuentren desarmados, porque bueno, existe el temor de que uno de ellos en su entusiasmo partidario llegase a soltar una ráfaga. Esto recuerda mucho otras ocasiones, por ejemplo el asesinato de Sadat, que fue durante una parada militar en donde un grupo de soldados asaltaron el podio y dieron muerte a Sadat. Entonces, mira, este tipo de triples y cuádruples corros militares se dan en el contexto de un asalto al Capitolio el 6 de febrero, que nosotros aquí ilustramos y disectamos detalladamente respecto a su origen. Es bien importante señalar que en esta ocasión, cuando estamos hablando de 30,000 soldados, uno tiene que tratar de imaginar contra qué fuerzas se están preparando. En otras palabras, el miedo, la precaución, la cautela va dirigida hacia quién. Entonces, a partir de ese momento uno puede generar una narrativa de que a final de cuentas el Partido Demócrata, con Nancy Pelosi a la cabeza, puesto que ella es la que tiene la autoridad legal para la invocación de estas tropas, y estas tropas están siendo puestas bajo las órdenes del capitán de policía del Capitolio, que a su vez responde a Nancy Pelosi. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, que se encuentra básicamente en un estado de movilización generalizada? Han estado circulando en redes sociales innumerable cantidad de videos de movilizaciones de tropas importantes en Michigan,
de movilizaciones importantes en California, de movilizaciones importantes en Wisconsin. Entonces uno se queda con la idea de que el Partido Demócrata tiene información que no está compartiendo con nosotros respecto a qué es lo que puede ocurrir el día miércoles. Por otro lado, mira, ya se ve inminente la asunción de la presidencia de parte de Joe Biden. Había un misterio anidado en el hecho de que Kamala Harris no había renunciado a su escaño en el Senado. Esto lo hizo esta mañana presentándole su renuncia al jefe de ejecutivo del estado de California. Entonces, mira, a final de cuentas, aquí lo que podríamos llamar la sucesión presidencial podría ser perfectamente anticlimática. Esto es, estamos hablando de un escenario en donde Joe Biden toma protesta frente a las cámaras y un público aproximado de 500 personas rodeados por 30,000 soldados más el espacio aéreo totalmente cerrado. Y bueno, pues uno sabe de los casi infinitos recursos militares que puede desplegar Estados Unidos en cualquier momento para blindar una zona como es la ciudad de Washington. Entonces, mira, en ese contexto de virtual estado de sitio no declarado, lo que uno tiene que ver a continuación, cuál es el empuje social que tiene en este momento el Partido Demócrata junto con sus medios de comunicación masivos y sociales afiliados. Mira, a lo largo de toda esta semana se ha hecho cada vez más repetitiva y más insistente la petición de que se cancelen todos los medios de información que sean contrarios a la narrativa oficial de CNN y básicamente MSNBC. CNN está haciendo campaña para la cancelación de dos cadenas de televisión competidoras, la OAN y la Right News, y está pidiendo también la cancelación de más y más cuentas y sobre todo plataformas en donde pueda haber un discurso contrario al del Partido Demócrata. Todo esto obviamente que va incidiendo en el discurso general de hacia dónde se dirige Estados Unidos bajo la nueva batuta que se asumiría a las 12 del día miércoles, si en este momento que todavía no tienen el poder, ya están en una campaña generalizada de censura de cualquier voz disidente, bueno, a partir del miércoles, ¿qué es lo que le espera a todos los 74 millones de electores que votaron por Trump? Hay que recordar que Alejandra Ocasio-Cortez y otros congresistas han dicho que se tienen que abrir campos de reeducación para los trumpistas y que además se les debe de vigilar para que no se les den empleos con ciertos niveles de seguridad o de sensibilidad de seguridad nacional. Entonces lo que estamos viendo es una transición en la que se está aprovechando el incidente del Capitolio que tú y yo revisamos el 9 de enero, que tenía todas las características de haber tenido implantados elementos de Antifa y de Black Lives Matter, muy señaladamente John Sullivan, que fue capturado 2 veces y soltado 2 veces sin fianza por fiscales afines al Partido Demócrata. Entonces, este doble rasero en Estados Unidos nos pone a pensar que a partir de este miércoles se está inaugurando, sin importar cuáles sean las circunstancias específicas de lo que suceda ahí, se va a inaugurar una etapa de cacería de brujas. Esto va a ser muy interesante darle seguimiento, puesto que, bueno, ya hemos sentido los efectos del, vamos a llamarle, enfriamiento del discurso social en Estados Unidos, en donde básicamente todas las voces disidentes de Twitter fueron canceladas, las más connotadas, y en donde tenemos a Jack Dorsey confesando ante cámara escondida que el haber cancelado la cuenta de Donald Trump es únicamente el principio de una larga carrera de cancelaciones de cuentas en su plataforma, lo cual también nos dice que ciertas plataformas como WhatsApp y Twitter van a empezar a tener una larga decadencia, porque estamos hablando de que el 50% menos decimales de la población norteamericana dependía de esas plataformas para darle apoyo a Donald Trump. Entonces, la migración masiva a otras plataformas como son Gab, Parler, que volvió después de haber sido enterrada por Amazon, bueno, nos da
toda la plataforma para poder asegurar que la sociedad norteamericana llega a este miércoles a las 12 del día más dividida que nunca después de un proceso electoral que sigue siendo cuestionado y que por supuesto será cuestionado únicamente en lo que se llama el lado oscuro de los medios, esto es por debajo de donde está la voz oficial de CNN. Va a ser un proceso muy interesante que nosotros estaremos relatando aquí, puesto que obviamente cuando tenemos tal despliegue de fuerza, lo único que sigue es desplegar todavía más fuerza. Así es, Carlos, pues como lo comentas y las imágenes que estamos viendo, yo creo que Washington se ha convertido en una de las ciudades más seguras del mundo con semejante despliegue militar. Y sí hay que temer, vemos también que hay protestas en diversos estados, en diversos congresos estatales para repudiar la investidura de Joe Biden. Sí, mira, casi en todos los estados de la Unión Americana se están reuniendo ciudadanos para protestar. Hay que recordar que la misma dinámica que tuvo el Capitolio el 6 de enero va a seguirse en los otros Capitolios alrededor de los 50 estados de Estados Unidos donde haya protestas. Es inevitable que haya infiltrados, es inevitable que haya provocaciones, es inevitable que se magnifiquen los sucesos y por lo tanto, una vez más, repito, Estados Unidos está entrando a una etapa de extrema división con un partido demócrata que en este momento de manera muy marcada está pidiendo la anulación de la opinión del contrario. Entonces, los llamados de unificación de hace aproximadamente 15 días de Joe Biden, bueno, pues van a tener que transitar por lo que se podría llamar el Partido Demócrata campante, campeón, buscando y acechando y cazando a la oposición. Es un periodo que no tiene ningún antecedente en la vida política moderna de los Estados Unidos, donde un partido básicamente está pidiendo la cancelación de todos aquellos que fueron partidarios del candidato perdedor. Así es, comentando lo que dices de Jack Dorsey, el CEO de Twitter, bueno, él ha hablado que habrá mayor censura, más fuerte y robusta, y pues bueno, algo muy peligroso. Y además de eso también veíamos que algunas personas han solicitado en Harvard a algunos estudiantes que se les revoque el título a aquellos partidarios, a aquellos seguidores de Trump. Y por si eso fuera poco, pues bueno, también vemos a Hollywood que está a favor, pues bueno, de Joe Biden y en contra de lo que se trate del nombre de Donald Trump. Se nos terminó el tiempo, Carlos, pero estaremos muy pendientes. Estamos a 48 horas de esta toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos el miércoles. Muchas